Da muchísimo gusto recibir, como siempre, al especialista en estos temas, particularmente en este tema de la Guardia Nacional. Javier Oliva, bienvenido como siempre. Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Saludos ya nos estábamos dando un agarrón tú y yo a 3 segundos de salir al aire. Público. A ver, tú me estás diciendo que es muy importante porque, por supuesto, la polémica está sobre la mesa, no de ahorita, no de ayer, claro, no con las leyes secundarias, no, desde hace meses en el tema de la Guardia Nacional. Y tú siempre has dicho, y lo has dicho en tus clases, en tus conferencias, en distintas intervenciones, que es importante distinguir y entender la diferencia entre el fuero militar y el fuero civil. ¿Por qué? Porque todas las Fuerzas Armadas en el mundo tienen una reglamentación interna que es la columna vertebral de la disciplina. Entonces, unas Fuerzas Armadas que no cuenten con un fuero militar, porque además aquí hay un prejuicio muy serio y hay que compartirlo con el auditorio y tratarlo de desmontar. Fuero militar no significa impunidad y justificar el abuso de autoridad. El fuero militar sirve para mantener y apuntalar y profundizar la disciplina de aquellas personas, de aquellos ciudadanos que opten por la profesión de las armas. Entonces, por eso es muy importante mantener el fuero de guerra. Hay quienes piensan todavía en el siglo XIX de que se refiere a ese fuero militar, cuando no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos observando. A un militar, en todo caso, ¿por quién le convendría ser juzgado? Por una autoridad civil que, como sabemos, hay un enorme grado de corrupción. Tenemos grados de 98% de impunidad en los delitos que se denuncian. Entonces, en cambio, en el fuero de guerra, el militar que violenta la ley no tiene forma de... ¿Cuántas fugas han habido de penales militares? No han habido, nunca han habido. Entonces, si nosotros analizamos esa circunstancia, el fuero de guerra es el elemento fundamental para mantener la disciplina de los elementos que integran las corporaciones de las Fuerzas Armadas. Tenemos una Guardia Nacional de Orden Civil con una organización militar. ¿Qué es más, civil o militar? Pues mira, como lamentablemente sucede en México, la mayor parte de las decisiones se toman a medias en materia política. Porque por un lado se les reconocen sus derechos como profesionales de las Fuerzas Armadas, pero por el otro lado se insiste en que es una corporación civil. Veíamos hace un momento cómo el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, uno de Guanajuato y otro de Jalisco, yo les quisiera preguntar a ellos, ¿por qué insisten tanto en lo civil? La poca estabilidad que tienen tanto el Estado de Guanajuato como el Estado de Guerrero, de donde ambos fueron gobernadores, se lo deben a la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué persistir? Es lo que yo no entiendo. Es decir, sí le damos las gracias a los militares, los reconocemos, están en los primeros lugares de aceptación y reconocimiento ciudadano, pero ¿por qué insistimos pero también en muchos casos están en los primeros lugares de las violaciones a los derechos humanos. No es cierto. Hay quien en la dice... Comisión Nacional de Derechos Humanos están ahí los datos. El principal violador de derechos humanos en este país es el Seguro Social. Sí, pero ahí están las instancias internacionales que también dicen otra cosa. Ahora, es algo que se ha puesto también sobre la mesa en México. Sí, se ha puesto, pero... O sea, y hay quien dice, ¿por qué le tenemos que hacer caso o por qué le tenemos que dar gusto a estas instancias en favor de los derechos humanos? Por supuesto. Pero hay que hacerlo. Sí, pero hay que hacerlo en favor de lo que necesita la sociedad mexicana y que se atiendan las demandas de las organizaciones no gubernamentales mexicanas. Yo no entiendo por qué, incluso en el Senado, saludaron de haber acatado las determinaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, incluso de Amnistía Internacional. ¿Por qué no atendemos el problema de la sociedad mexicana? ¿Quién está hablando de las víctimas? No están en la discusión. Sí. ¿Por qué no hablamos de las policías locales? Tampoco están en la discusión. Entonces, para allá iba mi siguiente pregunta. Entonces ya no les sigo. ¿Qué va a pasar ahora con las policías locales? Hay quien observa esta Guardia Nacional con ciertos visos de discriminación a las policías ya entrenadas en lugares donde hoy va a llegar las organizaciones militares o la Guardia Nacional con su organización militar, a decir, con permiso entramos nosotros. Sí, evidentemente aquí el riesgo, que ya ha pasado, los gobernadores y presidentes municipales en buena parte del país se cruzan de brazos, no porque vaya a llegar la Guardia Nacional, esa me parece una observación anacrónica. Eso viene pasando desde hace muchos años. Sí, claro. Desde hace años, presidentes municipales y gobernadores se han quedado cruzados de brazos porque llegan las Fuerzas Armadas y también la Policía Federal a hacer lo que constitucionalmente les corresponde. Entonces, esta observación no tiene sentido porque ya esto viene pasando desde hace muchos años. Por eso se crearon brigadas de policía militar en cada una de las 12 regiones que integran la geografía militar del país. Entonces no hay nada nuevo en ese planteamiento. Estamos en un conflicto armado, claramente. Lo hemos visto en varios estados. Lo acabamos de ver en Michoacán, lo vemos todo el tiempo en Tamaulipas, lo vemos en Guerrero.
¿La Guardia Nacional va a dar rápidamente resultados frente a lo que estamos viviendo? A mí me parece que el gobierno ha equivocado su política de comunicación. ¿A qué me refiero? A de elevar o a darle tanta expectativa a la Guardia Nacional para resolver la problemática de inseguridad. Si no se reforman los sistemas penitenciarios estatales y locales, Totalmente de acuerdo. Si no se robustece el sistema penal acusatorio, si no se crean las policías municipales y locales y si no ejercemos una muy importante modificación en nuestras prácticas cívicas, la respuesta no es de fuerza. En ese momento, claro que hay que contener. Por supuesto que hay que someter a la criminalidad, pero no... pero la contención no es la solución. Exactamente. O sea, es decir, estás conteniendo, sí, no solución. Pero hay que recuperar los sistemas sociales que se encuentran profundamente alterados por la violencia. Pero acabas de decir algo muy, muy importante, fundamental, y además pues es parte de tu expertise. La procuración de justicia en nuestro país a veces es el primer obstáculo. Por supuesto. ¿Cuántos delincuentes muy peligrosos duran menos de 72 horas detenidos porque hubo problemas en la presentación de la investigación? No obstante que incluso fueron capturados en flagrancia, ¿no? Con cadáveres de víctimas en donde ellos estaban resistiendo al acto de autoridad. Entonces, también aquí se requiere la concurrencia y ahí me parece que el presidente de la República tiene mucha razón. Se tiene que hacer una revisión a fondo de la calidad moral de los impartidores de justicia en este país, porque no es posible que tengamos niveles de impunidad del 98%, con datos proporcionados por las propias autoridades. Claro. Es muy importante ver el desarrollo, sobre todo de la relación de la ciudadanía con esta Guardia Nacional. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo adivinas que será? A mí me causa cierta inquietud cuando alguien habla de militarizar, porque primero me da la impresión, seguro que no ha estudiado el tema, lo digo con toda precisión y claridad. Sí. Aproximadamente el 2% de la población de México ha tenido contacto de manera regular con las Fuerzas Armadas, sobre todo en las zonas de conflicto. Así es. Entonces, en ese sentido, la Guardia Nacional hasta el momento, que es una composición bastante numerosa en términos de porcentaje de pertenecientes a la Policía Militar y a la Policía Naval. Entonces, me parece que esta presencia que genera de alguna manera confianza, ahí están todas las encuestas y sondeos de opinión. Entonces, lo que hay que cuidar es esa buena imagen, esa buena percepción que hay en la gran mayoría de la población mexicana respecto de sus Fuerzas Armadas. Y esa es una tarea que le corresponde tanto a la autoridad civil como a nosotros los ciudadanos. Hay muchas cosas que todavía están por suceder, más de ellas de analizar. Yo te voy a pedir que continúes viniendo porque esto de la Guardia Nacional nos va a dar todavía para Vendré mucho las veces tiempo. Que tú me invites. Muchísimas gracias, Javier Oliva, como siempre. Gracias. Y es